Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, a quien saludamos ahora. Augusto, ¿cómo va? Aquí Agustina Rivas y Antonio Fernández Llorente, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, me imagino con la misma preocupación que ustedes, ¿no? Porque estamos en plena pandemia, con una enorme cantidad de casos, con una oposición muy irresponsable, pero muy irresponsable, y por otro lado los gobiernos que están haciendo lo imposible para sostener un equilibrio entre economía, muerte, vida. Realmente es muy compleja la situación. Sí, lo que vos comentabas, Antonio, la preocupación que tenemos todos quienes tenemos responsabilidad de gestión, y queda claro que no tiene responsabilidad de gestión como puede darse el lujo de una manera completamente destructiva, intentar poner en riesgo las políticas públicas para el cuidado de la salud, pero que en última instancia lo que está poniendo en riesgo es la vida de los miembros de la sociedad argentina, de la gente, sobre todo sectores más vulnerables que necesitan de un acompañamiento del Estado, de confiar en el plan de vacunación, de que les lleguen las herramientas y que lamentablemente estamos viendo lo que vos mencionabas. Pero recién el gobernador acaba de terminar en conferencia de prensa de anunciar, por supuesto, la adhesión completa de la provincia de Buenos Aires a lo que dispuso el gobierno nacional de restricciones durante los próximos 9 días a la circulación y a las actividades que pueden poner en riesgo, y es tan difícil, la salud de la gente, y eso creo que habla de un gobierno nacional, un gobierno provincial y una voluntad de todos los esfuerzos que está haciendo la ciudadanía que se acompañen con medidas que permitan lo que necesitamos en este momento, que es revertir la curva de contagios. El gobernador lo dijo muy claro, tiene que ver con preservar el sistema sanitario sin un desborde, pero por las nuevas cepas y por la nueva dinámica de la enfermedad, lo que tenemos que evitar es que la gente llegue a necesitar atención sanitaria, porque realmente la tasa de mortalidad cuando uno tiene que recibir atención es muy alta, entonces hay que drásticamente reducir la curva, y eso es lo que vamos a empezar a hacer esta semana con las nuevas medidas. Augusto, digamos, ¿y cómo se va a sostener la pyme, el comercio de cercanía? Porque uno sabe, los alimentos, bueno, pueden seguir vendiendo, ¿no? Son esenciales, pero el resto, ¿cuál es la idea, cómo es la idea para sostenerlos? Bueno, lo que desde un primer momento de que empezó la pandemia, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincia tienen como lógica es que toda medida que afecte la economía o que afecte los ingresos, tanto de las personas como de las empresas o de las pymes sobre todo, va a venir acompañada por algún tipo de medida o instrumento de alivio. Y hoy en la provincia de Buenos Aires, en el último anuncio que hizo el gobernador el 30 de abril, cuando se establecieron nuevas restricciones, se dispusieron medidas para acompañar a los sectores sociales que tienen que ver con el aumento de las jubilaciones, con la extensión de los programas alimentarios, con ayuda directa por parte del Ministerio de la Comunidad, y también medidas tributarias, medidas de acompañamiento financiero por parte del Banco Provincia y de ayuda al pago de salarios de las empresas. Entonces, con una lógica complementar lo que hace el Gobierno Nacional, que ayer el presidente anunció, recién escuché a Estefanía mencionar el caso de la ampliación de la tarjeta alimentar, como también del repro y de medidas específicas de sectores. Hoy el gobernador anunció en primer lugar, una ampliación del programa de preservación de trabajo que gestiona el Ministerio de Trabajo para pagar hasta un 50% de un salario mínimo vital y móvil de las empresas de sectores que están entre los más afectados. También un fondo de 2.000 millones de pesos para unidades productivas de los sectores más afectados por la pandemia, que son los que vos mencionabas, que tienen que ver con una restricción para funcionar por las características de la forma en la cual se dan los servicios o se prestan las actividades, como gimnasios, salones de fiesta, gastronomía y actividades que están muy golpeadas. Entonces va a haber un fondo de 2.000 millones para acompañar a estos sectores. También va a haber medidas tributarias para quitarle a las empresas, darle alivio desde el punto de vista del pago de los impuestos que gestiona la Administración de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, y en este marco vamos a poder complementar lo que está haciendo el Gobierno Nacional para poder
dar alivio, como vos decías, a quienes realmente vienen de un año muy duro y lamentablemente vamos a tener que enfrentar a unos días que va a complicar la situación de algunos sectores, pero con respuestas y políticas concretas de alivio. Augusto, buenas tardes. Agustina Rivas te saluda. ¿Cómo estás? Recién te escuchaba y quería ampliar un poco esta información. El gobernador explicó esto que recién mencionabas y dijo que a través de la prensa se iban a dar más detalles también. Entonces, quiero preguntarte concretamente si la ampliación del programa Preservar Trabajo, donde él habló de una incompatibilidad que se eliminaba, no con el APT, no con el Repro 2, bueno, si esto implicaba que quizás empresas que en su momento, o pymes que en su momento no se habían inscrito, ahora lo pueden hacer, en qué casos no se pueden hacer y cuándo, a partir de cuándo van a poder inscribirse. Bueno, la inscripción va a estar desde la semana que viene, de la misma forma que estaba hasta ahora, es todo online, con lo cual la inscripción es fácil, es en la página del Ministerio de Trabajo. Y esta política de preservar trabajo estaba pensada para llegar originalmente a quienes no habían recibido un programa similar de Nación, como el ATP, que vos mencionabas, y que para nosotros es muy importante poder darle una herramienta a quien por los motivos que sea no haya calificado para el ATP y que nosotros podamos ayudar al pago de salario. Ahora lo que está haciendo el gobierno de la provincia es eliminar este requisito, porque antes si recibías ATP o habías recibido, no podías presentarse la empresa o la cooperativa al programa Preservar Trabajo. Ahora eliminamos esa restricción. Sigue siendo incompatible con el Repro 2, es decir, si estás cobrando como empresa un programa de Nación, en este momento Repro 2, no se puede solicitar preservar trabajo, pero se elimina haber recibido antes ATP. Y se amplían sectores, por ejemplo, a transporte, panaderías y confiterías, muebles, juguetes, artículos de librería, edición e impresión, reparación de maquinaria, entre otros sectores que ya estaban contemplados en la reglamentación anterior y que ahora lo hacemos más amplio para poder llegar a más empresas. Ministro Cintia García lo saluda, buenas tardes. Una pregunta, porque en la pandemia hubo ganadores y perdedores, ¿no? Y entonces le quería preguntar, en este contexto, todas estas medidas, la carrera contra la inflación y los aumentos de precios de los alimentos, ¿son ganadores las empresas de alimentos y el margen de rentabilidad, por un lado? Y segundo, una mirada sobre el IFE. ¿Usted cree, analiza, pide que se implemente el IFE? Bueno, sin dudas, las empresas alimenticias y sectores que se beneficiaron mucho con la pandemia son un ejemplo de cómo en algunos sectores hay empresas, en general grandes empresas, que tienen capacidad de obtener ganancias realmente enormes en un contexto donde el año pasado la economía argentina cayó 10 puntos. Es decir, hay una completa inconsistencia entre la dinámica de ingresos y de rentabilidad de unos sectores concentrados con capacidad de subir los precios para tener más rentabilidad y el resto de la sociedad argentina, los asalariados y los sectores de las pymes y de las pequeñas empresas que claramente no están en esa situación. Entonces, esto lógicamente amerita medidas por parte del Estado para evitar que esas situaciones terminen pegando todavía más fuerte en los sectores más vulnerables. Vos mencionabas, claramente el tema de los alimentos y de la suba de los alimentos está generando problemas en el poder adquisitivo de las familias enormes y se están tomando medidas desde el gobierno nacional. Nosotros estamos complementando en provincia también con programas para acompañar a las familias en la canasta básica de alimentos para que puedan pagar precios razonables, pero sabemos que es una situación estructural de la economía argentina que tenemos que en estos momentos con todavía más fuerza tratar de revertir, porque eso también depende, por otro lado, de la reactivación de la producción y el trabajo. Si no logramos que la inflación tenga una senda coherente, la reactivación va a ser más lenta en la medida que vayamos saliendo de la pandemia. Entonces coincido que es el gran desafío y también confío en que con las herramientas que está disponiendo el gobierno nacional y el complemento de las provincias vamos a poder lograr resolver o tender a resolver la problemática. El otro que preguntaba sobre el IFE, yo creo que en su momento fue una política muy importante. Por supuesto, las decisiones respecto a este tipo de políticas dependen del gobierno nacional, pero creo que el gobierno nacional ayer dio muestras de estar tomando medidas muy importantes para aliviar las consecuencias que está teniendo la pandemia en la mayoría de la población. Augusto, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, Antonio. A disposición para cuando gusten. Gracias, muy amable.